¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes para los que nos escuchan desde otras latitudes, por supuesto. Bienvenidos a este nuevo Market Watch desde el 23 al 27 de noviembre, como es habitual en nuestra revisión semanal. Junto a Código Forex, por supuesto, y que les habla Renato Campos, les doy la bienvenida entonces a este seminario en el cual estaremos revisando, por supuesto, como es habitual, cuáles son los eventos importantes a nivel fundamental que estaremos considerando esta semana, cuáles serán, por supuesto, los cambios que podríamos estar haciendo en nuestro portfolio de inversión y cuál es nuestra apreciación general de lo que está ocurriendo en el mercado, por supuesto. Antes de continuar, por supuesto, me gustaría que me confirmaran audio e imagen para que sí diésemos inicio lo antes posible a la revisión de este Market Watch de día lunes 23 de noviembre. Perfecto. Agradezco entonces la confirmación de audio e imagen y damos entonces inicio a la revisión de esta semana en cuanto a los mercados financieros, cómo se han venido moviendo estos últimos días y cuáles son las noticias, como ya les comentaba, que estaremos revisando para estos días. ¿Cuáles son los drives que nos mueven el mercado estas jornadas? Mercados drogados, y esto hace referencia finalmente al escenario positivo que han vuelto a despertar las vacunas relacionadas al coronavirus, que podrían tener un 90 o un 95% de eficacia de control de la pandemia que al día de hoy está sin control en algunas latitudes, en algunas regiones y puntualmente en Estados Unidos, que se amenaza nuevamente con tomar medidas de confinamiento y eso pone en aprieto o pone en duda el comportamiento de la economía de cara obviamente a finalizar este trimestre, el último trimestre del año del 2020 y por supuesto cómo podría reaccionar el mercado y la economía puntualmente durante el primer trimestre del año 2021. Si bien las expectativas son altas de lograr tener una vacuna de cara a los primeros días del 2021, sigo siendo muy escéptico con respecto a esta noticia y al lanzamiento y a por supuesto a la, al manejo de la vacunación de la población y la disponibilidad, por supuesto, de esta posible vacuna o de las múltiples vacunas que al día de hoy están saliendo al mercado, pero que restan ciertas aprobaciones. Por ejemplo, en un perfil de análisis que se le hizo hoy día a la vacuna de AstraZeneca de Oxford, se indica que muy probablemente en Estados Unidos no se verifique o no se pueda brindar un permiso para ser reproducida y obviamente para ser aprobada por la FDA. Y eso obviamente pone en aprietos a una de las principales research que están en adelante o bien que están lanzando esta vacuna que podría poner podría poner una cuota de tranquilidad o bien controlar de alguna forma la pandemia que al día de hoy ataca a todo al mundo entero. Es por eso entonces que los mercados mantienen un tono positivo durante gran parte de la jornada, si bien veíamos caídas y estas caídas estaban condicionadas por los temores en torno a nuevos confinamientos y por supuesto al desempeño de la economía en Estados Unidos. Y también no dejar de mencionar que nuevas represalias podrían surgir en contra de China por parte de Estados Unidos, lo que mantenía o genera una presión bajista en algunos minutos durante esta sesión de día lunes 23. El IPC, ¿por qué lo consideramos considerante? Porque, lo consideramos importante porque al día de hoy la inflación en las distintas economías no ha mostrado, no ha sido el fiel reflejo de la cantidad de dinero que ha sido inyectado por parte de los bancos centrales de las distintas economías a los mercados locales y eso obviamente genera una incertidumbre que llevó a cotizar al oro por sobre los 1920 dólares la onza, por sobre los máximos que lograba registrar el año 2011, pero al día de hoy vemos un retroceso importante por debajo de los 1920 y al día o a la jornada, durante el cierre de la jornada, pareciera proyectar un cierre nuevamente negativo para el mes de noviembre, recordando que en mes de octubre, septiembre y agosto ya ha venido marcando secuencias negativas y alejándose de los máximos históricos que lograba a mediados del presente año.
La reunión OPEP viene siendo también uno de los motivos importantes por los cuales el mercado podría llegar a mostrar una alta volatilidad, sobre todo en el mercado del petróleo, considerando por supuesto las expectativas que existen en cuanto a posibles recortes que se puedan llegar a implementar en esta próxima reunión y en la última reunión de los miembros OPEP este 30 de noviembre. Reunión en la que se podrían indicar o bien acordar nuevos recortes en la producción mundial y eso también generar esfuerzos importantes, esfuerzos que estarían de la mano o bien habría que marcar o estar revisando muy bien cómo se comportan los inventarios de petróleo semanalmente para entender finalmente qué tan sano es que, que los miembros recorten su producción para mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda, considerando por supuesto que la demanda disminuye considerablemente ante estos periodos de confinamiento, sobre todo durante el primer trimestre del año, cuando se veían em, la industria aeronáutica totalmente parada. Por supuesto que habían restricciones de movilidad a nivel de terreno, el consumo por supuesto de petróleo no es el mismo y eso es lo que pone en jaque o lo que mantenía en jaque durante la primera mitad del año al petróleo WTI, al petróleo Brent, que cotizaban incluso en los futuros en valores negativos. Al día de hoy yo descarto que puedan obviamente o volvamos a ver valores negativos, pero sí creo que todavía queda un escenario negativo por revisar para el petróleo WTI, al petróleo Brent, pero obviamente estamos atentos a qué es lo que pueda llegar a ocurrir en nuestra reunión del 30 de noviembre y cuáles serían entonces las decisiones de los miembros productores de cara a finalizar este año 2020 y por supuesto cuáles podrían ser las directrices para los primeros meses del año 2021 considerando por supuesto la evolución de la pandemia al día de hoy. Cuarentena en Estados Unidos, esa es obviamente una de las interrogantes que tenemos cuando los casos o bien los casos por coronavirus aumentan diariamente. Tenemos un flujo o un número sostenido en el tiempo, el cual si es que se logran alcanzar promedios excesivamente altos, por sobre los 45.000 número de contagios diarios en promedio durante los próximos 7 días, podría significar entonces la cuarentena para diversas ciudades y estados de Estados Unidos y lo que podría, por supuesto, poner en aprieto a la economía de cara a finalizar el año, como ya lo indicábamos al inicio del seminario, y por supuesto también poner en aprietos a los mercados financieros que están muy atentos finalmente a este tipo de situaciones y que podría mostrar su lado más débil y provocar nuevos descensos en la renta variable, no tan solo en Estados Unidos, sino que también mundial. Ahora, otro motivo también por el cual los mercados siguen mostrando un escenario optimista es, o bien sobre todo en Europa, es por los posibles nuevos incentivos y casi ya en un 100% los nuevos estímulos monetarios que podría implementar el Banco Central Europeo en su próxima reunión de diciembre. Por lo tanto, viene a ser fundamental, viene a ser muy importante cuáles vayan a ser los comentarios que se puedan lanzar de cara a esa jornada y por supuesto cómo el mercado vaya anticipando o no dichos sucesos. Muy probablemente si vemos caída durante los próximos días del mercado y sin grandes noticias, sin grandes referentes, es muy probable que el mercado esté descontando ciertas situaciones o por el contrario, si vemos avances en la renta variable o en otros instrumentos, cambios de dirección, por supuesto, o continuidades importantes en la dirección que han estado mostrando durante las últimas horas de transacción, podrían significar entonces un anticipo de las noticias que se aproximan de cara a finalizar este año y esa es entonces la tarea que nosotros tenemos por delante, identificar cuáles son esas noticias y cómo las vamos a estar considerando en nuestro portfolio de inversión. Nos vamos de lleno ya a mirar qué es lo que está ocurriendo en el mercado, sin antes, por supuesto, recordarles que en códigoforex.com esta mañana ya fue publicado el Market Update que semanalmente os comparto. Por lo tanto, los invito a ver si es que se pierden algún detalle de lo que recientemente he indicado, pueden revisarlo en el Market Update de esta mañana, el cual finalmente resume lo que les he indicado. Valorizo finalmente las noticias importantes de la semana, cuáles son las que estaría yo atento para estar considerando posibles cambios de dirección y el gráfico de la semana, en este caso el oro, que por debajo de la zona de los 1920 dólares la onza parece proyectar un escenario de contracción según lo que nos muestra o nos hace referencia el gráfico durante las últimas jornadas. De hecho, quiero partir el día de hoy analizando el oro en términos mensuales. El que finalmente, como ustedes pueden apreciar, por debajo de la zona de los 1920, 1910 dólares la onza,
deja una vela del mes de noviembre hasta el minuto totalmente negativa, restando 6 días para finalizar el mes. Parece proyectar entonces un escenario más negativo que positivo y entonces es donde nace la posibilidad de venir a buscar cortos en oro, con miras por supuesto en zonas de soporte, medias móviles, niveles Fibonacci y aparentemente la zona del 61,8 o el 50% de Fibonacci, que finalmente estarían en torno a estos niveles, se los muestro enseguida, podría ser un objetivo más que razonable al mirar un gráfico mensual. Pero si nos miramos, nos detenemos a mirar, por supuesto, qué es lo que está ocurriendo en gráficos de menor temporalidad, ya obviamente el inicio de esta semana totalmente negativa podría venir a encontrar un soporte, ya sea esta semana, la próxima, no lo sabemos todavía, pero teóricamente podríamos encontrar un soporte en torno a la media móvil exponencial de 50 periodos que le podría ofrecer soporte, le ofreció soporte al menos por última vez, vamos a revisar acá la fecha. Le ofreció un soporte el 23 de marzo, cuando comenzaba todo el escenario de inyección de estímulos por parte del Banco Central o de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y previamente a eso, el 20 de mayo del 2019, o sea, casi un año previamente, le ofrecía un soporte la media móvil. Por lo tanto, una caída hacia la zona de los $1.770 la onza creo que podría llegar a suceder y debería ser un primer rebote para el metal precioso. Ahora, ¿cuáles serían entonces los indicativos más claros para este mismo? Creo que podríamos considerar entonces un escenario en el cual veamos posibles máximos decrecientes, ya sea considerando por supuesto este efecto negativo que viene arrastrando el mercado o desde los máximos históricos podemos trazar otra línea que vaya comprendiendo obviamente algunos patrones bajistas que el mercado obviamente nos esté mostrando, nos esté señalando. Pero ahí son algunos de los niveles que por supuesto al pensar en un posible rebote, en un rebote que podría venir desde la media móvil, podríamos buscar por supuesto niveles de confirmación, ya sea las líneas de tendencia, máximos pasados, niveles de soporte, que podrían obviamente conjugar con nuevos posibles desplazamientos bajistas durante sesiones próximas, obviamente semanas próximas. Y continuemos viendo por supuesto el proceso bajista que ya les comento o bien que revisábamos para el gráfico mensual. Por lo tanto, no dejaría de ser importante los posibles rebotes que pueden existir en el oro de cara obviamente al escenario bajista que parece proyectar, pero que al día de hoy mantengo por supuesto con una caída incluso mucho más agresiva hacia la zona de los $1.500 la onza aproximadamente, que es entre 1.500 y 1.600 creo que es un objetivo, si bien muy ambicioso, creo que también es muy probable que llegue a ocurrir, considerando como los indicábamos en un inicio, que ante la abultada ayuda macroeconómica que ha venido implementando la Reserva Federal de Estados Unidos, los bancos centrales, la inflación a nivel mundial no ha venido en aumento y no ha sido un aumento considerable. Simplemente en los últimos reportes aparentemente comenzaron a mostrar ciertos cambios en la inflación, pero no ha sido un aumento considerable como se pudo haber dado en otra época o en una situación entre comillas normal. Pero en este caso, lo que tenemos entonces por delante es considerar una baja inflación, seguir obviamente apostando por esa baja inflación para el mercado y considerando por supuesto esa baja inflación, también debemos recordar que el oro, todo el movimiento alcista que experimentó hasta la zona o por sobre los $2.000 la onza, responde también a ese anticipo de un aumento en la inflación. Y cuando no existe, por supuesto, cuando el mercado no cumple las expectativas o la economía no cumple las expectativas que el mercado venía descontando, es por supuesto entonces que deberíamos ver un retroceso de esas expectativas y haberse reflejado en el precio para luego, por supuesto, estar esperando finalmente el cambio definitivo en la inflación de las distintas economías y por ende entonces justificar el movimiento alcista que muestra el oro durante gran parte de este año 2020. Es por eso entonces que cuando nosotros veamos recién un cambio en la inflación, cuando veamos un incremento en las cifras de IPC presentadas en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica en general, es cuando volveremos a considerar en el largo plazo posiciones de compra o bien cuáles van a ser nuestras preferencias en el largo plazo para mantener, por supuesto, transacciones en este metal precioso. Mientras tanto, creo que la alternativa es seguir jugando posiciones en corto, posiciones de venta en oro y sobre todo cuando esperamos un escenario
más optimista para el dólar un escenario de recuperación. Si bien no hablo de un escenario de fortalecimiento del dólar, simplemente lo considero como un escenario de recuperación, ya que, por supuesto, como nosotros lo hemos comentado, la caída que presenta durante todo este año 2020 es una caída de casi un 10%, en torno a un 10%. Por lo tanto, el ver una recuperación o el ver un escenario optimista para el dólar deberíamos o debería ser por sobre los máximos registrados este año en torno a los 102, 103 puntos aproximadamente. Si bien se da obviamente ese escenario en el largo plazo, se podría llegar a contemplar, creo que considerando por supuesto los efectos a nivel macroeconómico que al día de hoy se barajan y se comprenden, no creo que sea todavía una alternativa de estar considerando un movimiento alcista desde los niveles actuales y proyectar un movimiento hacia la zona de los 100 puntos, por ejemplo. Por el minuto, este desplazamiento queda totalmente descartado. Lo que yo veo al día de hoy es simplemente desplazamientos que puedan venir hacia medias móviles, hacia mínimos previos, máximos previos, probablemente mostrar un escenario de lateralidad o de indecisión bastante amplio, pero no todavía considerar un sobreponderamiento sobre el dólar a nivel internacional y considerarlo como la moneda que va a seguir obviamente recuperando terreno. Por el minuto creo que no es mi alternativa a considerar, pero no podría obviamente dejar de considerarlo como un evento que si el día de mañana las condiciones se siguen dando de recuperación para Estados Unidos, pero al mismo tiempo también existe un escenario de pánico a nivel internacional, de todavía de mucha incertidumbre a raíz del coronavirus, creo que el dólar en ese caso sí podría volver a adoptar un escenario de más amplio, un movimiento alcista mucho mayor, pensando en, o viéndolo finalmente, que ocuparía un posicionamiento a nivel mundial como un instrumento de tipo refugio para que así los inversionistas no pierdan valor en sus carteras de inversión. Es por eso entonces que al minuto yo sigo considerando posiciones largas a favor del dólar a nivel internacional, sobre todo en instrumentos como relacionados al euro o en pares en contra del euro. Y por eso que también privilegio el posicionamiento en corto en el oro, que si bien, repito, la tensión aumenta, la incertidumbre aumenta, creo que el dólar, más allá de cómo el oro pueda reflejar o pueda comportarse como un instrumento de refugio, creo que el dólar tiene mayor protagonismo en este caso, sobre todo por la evolución que presenta la inflación en Estados Unidos. Mientras la inflación, repito, no aumente considerablemente, el oro debería tener todavía una chance o una oportunidad para recuperar terreno previo a cualquier cambio de dirección que se pueda presentar en el largo plazo. Al menos al minuto me mantengo con esa idea optimista y de recuperación para el dólar a nivel internacional. En el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en torno a las acciones de Estados Unidos, al S&P, que cierra esta jornada con un avance de 0,56% por sobre la zona de los 1560 puntos, un escenario que logra en realidad mantener o buscar vulnerar la zona de resistencia que se venía presentando durante las últimas jornadas, que venía siendo finalmente o durante las últimas horas de transacción, que venía siendo el que señalo en pantalla, inclusive mostrando o dejando entrever un escenario lateral que este dibujaba desde el pasado 19 de noviembre hasta el día de hoy. Por lo tanto, esta zona de lateralidad que comprende o que está intentando vulnerar durante esta última vela horaria, podría llegar a determinar si es que se vulnera finalmente, si es que lo consolida cualquier ruptura por sobre esto, podría venir a buscar la zona de máximos históricos nuevamente que viene siendo este nivel. Es algo, por supuesto, que no debemos dejar de considerar, pero al minuto podríamos al menos mantener una secuencia en la cual el mercado se mantenga atento a lo que está ocurriendo, pero difícilmente creo yo que veamos una superación con creces por sobre dicho nivel. Me parece que si bien hay muchas noticias positivas, no deberíamos ver nuevos máximos históricos para la renta variable en Estados Unidos y mantener todavía una cuota de incertidumbre con lo que está ocurriendo al día de hoy. Ahora, si bien por lo general no nos han funcionado muy bien las figuras técnicas de tipo hombro, cabeza, hombro, por aquí podemos encontrar una de ellas para que la puedan tener como una referencia. A lo mejor lo que estamos presenciando es el posible desarrollo de dicha figura. Por lo tanto, no es malo llegar a estar pendiente de lo que pueda ocurrir con esta posible figura técnica que llegue a conformarse, y es por eso entonces que ya podríamos considerar que ya está formado y vimos un rechazo de la zona del neckline.
o que finalmente se está desarrollando y podríamos venir a buscar un valor superior a este, que por lo general tiende a mostrar o tiende a ser de la misma línea o la zona de máximos de la cabeza, tiende a completar ese posible segundo hombro. Por lo tanto, podría tener todavía un recorrido alcista hacia la zona de los 3.600 puntos, 3.610 eventualmente para ver un cambio bajista. Todavía, por supuesto, no lo reconocemos, no lo vemos como tal, pero no deberíamos dejar de descartar posible evento, posible situación en términos, por supuesto, de figura técnica que al día de hoy debamos estar revisando como un escenario alternativo. Ahora, en un gráfico 4 horas probablemente se vea con mayor claridad este hombro cabeza a hombro. La verdad que sí, tiende a verse con mayor claridad, al menos se forma con mayor claridad el primer hombro, la cabeza con mayor claridad y el segundo hombro aquí nos deja ya en claro que está en un proceso de desarrollo, por lo que obviamente estaríamos pendientes de qué es lo que pueda llegar a ocurrir en torno a los niveles recién dictados para llegar entonces a mirar posibles descensos y por supuesto estrategias de venta en la cotización de las acciones en Estados Unidos, y con eso me refiero a las 500 compañías de mayor capitalización bursátil. ¿Cuál es alguna idea que podemos llegar a considerar de esta idea técnica? Me parece que con seguridad por debajo de la zona de los 3.550, stop loss por supuesto por sobre la cabeza que se pueda llegar a desarrollar, y aquí es donde yo contemplo si es que se llega a dar una caída, descenso hacia la zona de los 3.430 puntos, pero consistentemente veo y reviso una caída hacia la zona de los 3.330 o inclusive la zona de los 3.200 puntos si es que se llega a ver una vulneración de este proceso que dibuja por supuesto la renta variable en Estados Unidos durante las últimas jornadas. Así que al menos vamos a dejar seteada esta idea para ver cómo llega a resultar o durante los próximos días, y lo vamos a estar revisando por supuesto en el gráfico o en el próximo seminario el día jueves, para que estén atentos entonces al Live from Trading Desk que damos todos los jueves a las 11 de la mañana. Otro dato importante creo que puede ser este RSI que viene marcando una pauta bajista. Estamos en torno a obviamente a completar una posible secuencia negativa en la fuerza relativa del precio, por lo tanto atentos a cualquier cambio de dirección que pueda experimentar el precio en torno a esta zona, sobre todo cuando se pueda ver reflejado en el RSI ese cambio en la dirección que muestra alcista en este minuto, pueda quebrar hacia nuevamente mostrar una caída, y eso podría confirmar entonces la divergencia que el mercado viene mostrando y que podría venir a indicar entonces la contracción de la renta variable durante las próximas horas de transacción, y así nosotros por supuesto aprovechar una nueva idea de trading. ¿Cómo se sigue comportando el dólar frente al peso chileno? Reaccionando muy bien como soporte nuevamente la zona de los 750, 760 pesos por dólar. Cerramos con un alza superlativa el día de hoy, con un avance, vamos a revisarlo en detalle, con un avance de un 5%, vamos a mirarlo, con un avance de 9 pesos y un 1,28% cierra la jornada del día de hoy por sobre la media móvil de 50 periodo exponencial, que últimamente había funcionado como un escenario de resistencia ante recuperaciones cuando el mercado intentaba rebotar a mediados durante la segunda mitad de octubre. En torno a 780 veíamos, buscaba rebotes, pero la media móvil dificultaba cualquier proceso alcista, pero al día de hoy el cierre categórico desde la zona de los 750, 760 parece entonces mostrar un escenario optimista, al menos de cara hacia la zona de los 780 pesos por dólar, que podría ser a nivel técnico un desafío relativamente importante. Más importante creo yo que esta secuencia de bajista que viene mostrando el precio, una secuencia de máximos decrecientes, como lo voy a mostrar a continuación, que podría el día de mañana en torno por sobre 780 y en torno a 790 podría dar una zona de resistencia al precio, y obviamente jugar su primer rol importante en la cotización del tipo de cambio. Todavía con altas expectativas de ver aumento en la cotización del tipo de cambio y ver valores en torno a los 800 e inclusive por sobre los 800, y manteniendo entonces nuestro objetivo principal hacia los 820 pesos por dólar. Si bien considero todavía la probabilidad de venir a buscar una ruptura de la zona de los 820, creo que deberían conjugarse o darse escenarios o finalmente darse una seguidilla de escenarios fundamentales para que condicionen finalmente una evolución positiva del dólar frente al peso chileno por sobre el nivel antes indicado, como por ejemplo
que a nivel mundial haya un descontrol de la pandemia, que las vacunas no vean la luz de cara a los primeros días de noviembre, disculpen, del año 2021, y por entonces justificar y generar un escenario de pánico y de, obviamente, de apetito, de refugio sobre dólares, sobre todo cuando en Latinoamérica el dólar funciona como un instrumento tipo refugio ante las incertidumbres mundiales y las incertidumbres de la región puntualmente. Es por eso entonces que le damos con categoría o somos categóricos en todavía señalar un proceso alcista del dólar frente a monedas latinoamericanas y sobre todo frente al peso chileno que vive y atraviesa un periodo constitucional, un nuevo periodo constituyente. Hay obviamente constantes rencillas entre el gobierno y la oposición, un gobierno que al día de hoy no tiene la capacidad de gobernar y se ve doblegado ante proyectos de ley que quiere impulsar o situaciones que quiere sacar adelante. Es por eso entonces que hay que ir con mucho cuidado con respecto a las monedas latinoamericanas hoy por hoy, y es por eso entonces que privilegiamos posiciones favorables al dólar o posicionarnos en dólares en la región latinoamericana. Así que esos son, por supuesto, nuestra opinión directa de que lo que está ocurriendo en Latinoamérica con respecto al dólar y, por supuesto, las monedas de la región puntualmente. ¿Cómo podemos seguir revisando el mercado? 43 dólares el barril, 0,4% en la apertura ya asiática prácticamente. Tenemos un impulso, el mercado sigue obviamente entusiasta con respecto a lo que está ocurriendo en las distintas economías, sobre todo obviamente con las vacunas. Se desplaza o se sigue desplazando con una secuencia de máximos y mínimos crecientes del petróleo durante las últimas horas. No logra profundizar los primeros descensos que se veían durante esta jornada, pero mantenemos todavía entonces una posición en corto que estamos, si bien está próximo a tomar el stop loss, la mantenemos al día de hoy pensando en las divergencias que el mercado ya despierta o despiertan, sobre todo cuando el RSI, como ustedes pueden ver en pantalla, comienza a mostrar, vamos acá a cambiar el RSI, comienza a mostrar o evidenciar cambio en la dirección o divergencias con respecto a la evolución del precio. Fíjense qué es lo que ocurre en el RSI, máximos que son decrecientes, mientras que el precio muestra máximos que son crecientes. Aquí lo señalamos a continuación. Y por lo tanto hay que tener cuidado con respecto a la evolución positiva que el mercado pueda venir a mostrar desde los niveles actuales. Ahora, al mirar por supuesto tendencias que el precio o que la fuerza relativa del mercado pueda estar mostrando del precio mismo del WTI, podríamos estar, vamos a intentar configurar esto más acá, perfecto. Vamos a trazar una línea de tendencia para ver si es que tenemos alguna tendencia que pueda estar dándonos la razón. Y bueno, precisamente lo que tenemos por delante es una situación en la cual tendenciosamente el RSI va acompañando la evolución positiva del precio, pero lo que yo aquí me llama la atención, por supuesto, son dos cosas. La divergencia que ya recientemente comentábamos, la que nos indica o nos anticipa o nos da señales de que el mercado se podría dar vuelta, da una primera señal. Y esa señal podría confirmarse si es que finalmente este RSI, esta tendencia positiva que viene mostrando el RSI, es vulnerado. O sea que si vemos un quiebre del RSI, es donde finalmente se confirma nuevamente una idea por buscar posiciones en corto en el commodity. Así que más allá, por supuesto, de la posición, si la llegamos a perder con un 1% de riesgo en este caso, voy a volver a considerar una nueva transacción eventualmente si es que se dan las condiciones que estoy comentando en este preciso minuto. Considerando entonces eso, repito, para que les quede bien grabada la idea o cuál es finalmente la estrategia, señalamos la divergencia que el precio está mostrando, que muestra máximos en el precio que son ligeramente crecientes, mientras que el RSI que nos muestra la fuerza relativa nos muestra una divergencia en donde sus máximos, o sea que la fuerza relativa del precio son decrecientes, y al mismo tiempo logramos identificar una tendencia en este gráfico de 4 horas. Por lo tanto, por lo general siempre el RSI da o muestra movimientos anticipados, señales anticipadas. Entonces, si nos está anticipando un movimiento bajista,
y se llega finalmente también a dar un quiebre en la línea de tendencia, podríamos estar hablando entonces que todo el impulso alcista que viene experimentando desde octubre a la fecha, o sea, todo este movimiento, si es que se quiebran situaciones, cambios o toda la secuencia alcista y marcamos un nuevo mínimo un nuevo mínimo finalmente en este proceso, y logramos obviamente consolidar máximos decrecientes, podríamos entonces estar hablando de o bien considerar posiciones en venta incluso con una agresividad mucho mayor, anticipando lo que pueda llegar a ocurrir en la próxima reunión del 30 de noviembre de los miembros OPEP y de esa forma entonces lograr gestionar un poco el riesgo en cuanto a la pérdida que potencialmente podríamos llegar a tener con esta posición que mantenemos al día de hoy. Y si es que en el caso obviamente no se llega a dar una pérdida, podríamos sobreponderar la transacción que tenemos y venir a aprovechar siempre y cuando se consideren las directrices recientemente indicadas. O sea, que se llegan a cumplir lo que estoy indicando, vamos a sobreponderar entonces la posición actual mientras no, obviamente, no nos salte el stop al día o durante las próximas horas o días si es que llega a recurrir o llegamos a recurrir un poco más de tiempo en el mercado. Em, bueno, la verdad que con respecto a lo que viene, a los otros instrumentos que veníamos mirando, por ejemplo, el australiano frente al dólar mantiene un rango lateral. Logré cerrar mi transacción con muy poco beneficio, con un beneficio marginal, ya que ajusté mi stop loss a mi precio de entrada, por lo tanto, simplemente me salí sin riesgo alguno. Mientras que todavía nos mantenemos entonces en este rango lateral entre los 0,7340 y 0,7240, o sea, 100 pips de diferencia, marcamos entonces una pauta que al día de hoy mantiene entonces en una lateralidad constante al australiano frente al dólar. Ahora, si bien el proceso lateral se encuentra en torno a máximos que registraba en septiembre y agosto, eh, pareciera ser que el evento positivo que está marcando las jornadas, podemos ver dos cosas. A nivel diario, mantenemos una perspectiva negativa en el RSI, que esa perspectiva negativa da cuenta o habla o da señales de que el mercado podría venir a buscar nuevos mínimos o mínimos en torno a la zona de los 0,70 y 0,70 aproximadamente. Pero lo que también me parece curioso es cómo se está comportando el RSI en gráficos de 4 horas y considerando la lateralidad que el mercado muestra en este minuto. Que por lo general cuando llegan a ocurrir situaciones como la que voy a señalar a continuación, cuando el RSI es bajista, se viene comportando y viene respetándose y se conjuga con este escenario lateral que nosotros ya veníamos indicando, o sea, todo este proceso lateral, cuando se dan un proceso lateral en el precio y de caída en el residuo, o sea, una pérdida de fuerza relativa y acompañada por supuesto con una tendencia, por lo general lo que tiende a transformarse en esto es que el RSI termine siendo vulnerado, o sea, hay una ruptura del RSI y eso anticipa un movimiento del precio que vaya a buscar un nuevo máximo, luego obviamente este grado de acumulación. Eso por lo general suele ocurrir y es como finalmente cada vez que suelen darse este tipo de situaciones donde el RSI se configura de esta forma y el precio se configura de esta forma, considero y evalúo posiblemente ese tipo de movimiento. Por lo tanto, tendría cautela con lo que pueda llegar a ocurrir con los falsos rupturas por sobre la zona de los 0,7340 antes de ver un cambio definitivo en el mercado. Y de esa forma, por supuesto, entonces considerar movimientos bajistas si es que se sigue respetando em, la zona de resistencia en 0,7340. Así que atención a esos niveles, atención a ese comportamiento en gráficos de 4 horas que recordemos también en el gráfico diario, lo repito, mantenemos y tenemos una perspectiva bajista de acuerdo por supuesto a la evolución que nos muestra el RSI desde junio a la fecha, o sea, todo un componente bajista, una pérdida de fuerza relativa en el precio, por lo que deberíamos seguir mirando una posible movimiento bajista. Todavía, como bien digo, existe la posibilidad de que el mercado vaya a buscar nivel en torno a 0,74, pero el RSI finalmente es el que en este gráfico diario nos podría dar mayor seguridad ante las evoluciones que pueda presentar el mercado durante las próximas jornadas de transacción.
¿Qué podemos seguir mirando en el mercado de esta tarde de lunes 23 de noviembre, ya restando solamente 6 días para que cierre el mes? Es el euro frente al dólar, que vuelve a alejarse de la zona de los 1,19 y nos deja una jornada o un cierre sin grandes cambios. De hecho, un cierre ligeramente negativo, pero sin grandes cambios, evidenciando que la zona de los 1,19 es una zona de resistencia importante para el mercado y que el euro dólar no va a superar dicho nivel eh, muy fácilmente, o al menos creo yo que no existen los motivos fundamentales hoy por hoy para ver una ruptura de dicho nivel. Si es que llegan a existir es cuando se dé un desastre económico en Estados Unidos muy importante, que la Reserva Federal vuelva a inyectar nuevamente fondos, que vuelva a hablar de un nuevo programa o nuevas cifras que están inyectando en la economía. Pero que por lo contrario, obviamente si eso no llega a ocurrir, creo que el euro dólar no tiene aún chance de subir por sobre la zona de los 1,19 como lo hizo en el mes de julio, agosto, si no me equivoco, septiembre, de hecho, septiembre y agosto, cuando subía por sobre 1,19 y alcanzaba valores en torno a 1,1960, 1,20, que fue el máximo anual, y fugazmente estuvo en 1,1920 los primeros días de noviembre, pero como vemos, ya avanzado o bien durante los últimos días de noviembre, el tipo de cambio, el euro frente al dólar, rechaza la zona de los 1,19 con fuerza y vemos un intento bajista que viene finalmente a marcar nuevos mínimos dentro del contexto que se viene dando para los mercados hoy por hoy. Así que nos mantenemos atentos a esta relación y cómo obviamente estemos considerando la evolución durante las próximas jornadas. Ahora, lo que sí me llama la atención es la divergencia que comienza a mostrar el RSI, una divergencia bastante clara, máximos prácticamente igual valor en el precio, pero mientras que el RSI muestra máximos decrecientes, por lo que en este caso podríamos esperar un movimiento alcista que no logre superar la zona de los 1,1870, 1,1880, para luego seguir entonces durante esta semana mostrando un perfil bajista a partir desde la zona de los máximos que se han registrado esta misma jornada de día lunes 23 de noviembre. Así que al menos en el mediano y largo plazo sostengo mi idea de venta en el euro dólar buscando caídas importantes en la cotización y caídas que podrían obviamente tardar algunos meses, pero son un poco, o es la idea que estamos considerando hoy por hoy para estar buscando una apreciación del dólar y también conllevaría un debilitamiento del euro a nivel internacional. Así que al menos nos mantenemos con esa perspectiva por el minuto y no la vamos a cambiar hasta ver signos importantes de cambio en la economía mundial y por supuesto en Estados Unidos puntualmente. ¿Qué podemos seguir revisando? Podría ser muy probablemente el australiano yen, una moneda que en definitiva siempre da un poco a entender qué es lo que ocurre en los distintos mercados, considerando por supuesto la evolución, los riesgos que conllevan por supuesto los cambios macroeconómicos a nivel mundial. Sabemos que el yen es un instrumento de tipo refugio y el australiano es muy sensible a los cambios macroeconómicos, a las debilidades que las economías puedan mostrar, por lo tanto es uno de los instrumentos que por lo general reacciona, es uno de los primeros en reaccionar y reaccionar con una proporción o en mayor proporción finalmente. Por lo tanto, si miramos este par australiano yen a lo largo del tiempo, desde desde diciembre del 2014 o noviembre del 2014 a la fecha arrastra toda una tendencia bajista que viene siendo respetada y durante las últimas 2 o 3 semanas ha intentado testear o ha testeado esta línea de tendencia y no ha logrado superarla. Por lo que obviamente cuando no se ve una superación durante 2 o 3 semanas aproximadamente, lo que nosotros nos vemos obligados es a ver cuál es el patrón de comportamiento que se viene a mostrar durante este intento alcista o de vulneración. Y finalmente, encontrar cuáles son los niveles que podríamos estar nosotros considerando para estar viendo cambios en la dirección del mercado. Como por ejemplo puede ser el nivel que voy a mostrarles a continuación. Toda esa zona o el nivel actual pasa a ser un punto pivote que podría llegar a ser importante para el mercado, por lo que obviamente estamos pendientes del nivel que esta zona pueda llegar a mostrar, sobre todo porque durante las últimas horas de transacción viene marcando dos cosas: máximos que son decrecientes
y mínimos que son decrecientes para el precio. Si bien podríamos hablar de que el mercado está en una fase de consolidación, sobre todo cuando estamos obviamente revisando consolidación tras los máximos experimentados durante las semanas previas, también podemos obviamente mirar, aquí lo voy a considerar esto para que lo puedan ver con claridad. Podemos estar mirando diversas situaciones que se puedan estar dando finalmente como una posible cuña alcista, por ejemplo, luego que finalmente si llegamos a considerar este patrón, este movimiento alcista y lo medimos con un Fibonacci, el mercado retrocede hasta el 38,2% y busca entonces extender sus beneficios, pero al día de hoy sabemos que hay niveles que son relativamente importantes en las zonas de máximo, por lo que obviamente hay que estar atento a cuáles son las configuraciones que se vienen a dar. Al menos en términos diarios, el australiano frente al yen se logra apoyar en medias móviles durante la jornada del día viernes pasado, buscando por supuesto entonces recuperar terreno, pero es un terreno que debería tener, como ya lo hemos indicado, una zona de resistencia importante y esa zona de resistencia está en torno a, a los 76,80 y 76,80 y 76,30, o sea, un diferencial de 50 pips que podemos llegar a considerar como una zona de resistencia para las próximas jornadas de transacción. Eso es obviamente lo que tenemos por delante. Me parece que el australiano yen viene a ser uno de los instrumentos que hay que estar atento durante los próximos días ante los cambios o la sensibilidad que pueda tener con el mercado, con la incertidumbre que existe o la incertidumbre reinante que florece cada tanto relacionadas al coronavirus. Y por supuesto, cómo son los impactos, las predicciones de impacto que se puedan dar sobre las distintas economías. Así que los dejo invitados a que nos veamos el día jueves a las 11 de la mañana hora de Chile. Y por supuesto estén muy pendientes de Twitter, lo que van publicando tanto la gente de Código Forex, lo que se va publicando en el sitio códigoforex.com y por supuesto cualquier duda que puedan tener relacionada a trading, los mismos instrumentos que hemos comentado, el portfolio que sostengo día a día, pueden obviamente hacerlas a través de Twitter en @tocamposn. Que tengan una excelente semana. Se despide obviamente Código Forex junto a quien les habla Renato Campos. Siempre un placer poder colaborar y nos estaremos entonces viendo en el seminario del día jueves en el Live from Trading Desk.